Bueno, pues seguimos con el orden del día. Nos acompaña Beatriz de Pablo. Beatriz Pablo, perdón. Beatriz, bueno, yo la acabo de conocer hace un ratito, pero tenemos bastantes referencias de ella. Beatriz se dedicaba a la hostelería, era cocinera de un restaurante, de restaurantes famosos en Madrid, y estaba muy vinculada al tema de la gastronomía. Por circunstancias que, bueno, si ella ya viene al caso, Beatriz dejó su mundo de fogones y se fue al campo. Ella viene de Trujillo, de Cáceres, y tiene una ganadería de bovinos que hace lo que es un sistema de manejo regenerativo, manejo holístico, que nos va a explicar. Y bueno, yo creo que es bastante interesante, es una forma de ver lo que es el sistema productivo de acorde a los tiempos que tenemos, con sostenibilidad, con otros tipos de valores que, bueno, creo que son bastante interesantes y es una experiencia muy bonita. Beatriz, dentro de lo que es la lista Forbes, ha recibido varios premios a nivel nacional como joven empresaria y persona influyente en el mundo empresarial. O sea que es un lujo contar hoy aquí con Beatriz. Creo que tenemos que aprovecharla y espero también que ella disfrute de la jornada y pase un día con nosotros estupendo. Cuando quieras, tú te vas a sentar. ¿Con este micro o lo que tú quieras? ¿Te vamos haciendo preguntas o prefieres...? arrancamos un paseo por el campo, que es donde yo me manejo bien, para que nos situemos un poco? Vale. Y después os voy contando un poco la vida siempre digo, os cuento mi experiencia. O sea, Bueno, pues hacemos igual que con Álvaro, si os parece, vamos preguntando cuando... Vale. Bueno, antes de nada, daros las gracias por la invitación y comentaros que a mí estas cosas todavía, y creo que siempre me quedan grandes. O sea, no soy bastante introvertida y el tema de hablar en público me cuesta, pero bueno, por otro lado me hace mucha ilusión hablar de la ganadería, que al final es mi medio de vida y mi vida en general. Bueno, pues eso, me llamo Beatriz Pablos, tengo 39 años, vivo en Trujillo y tengo la suerte de dedicarme a mis dos pasiones, la cocina y la ganadería.
A los 17 años me fui a vivir fuera y estuve, bueno, pues por muchas partes de España y varias del mundo, y siempre trabajando en restaurantes gastronómicos, la mayoría con estrellas Michelin. Esto, entre otras muchas cosas, me ha servido para adquirir un amplio conocimiento sobre el producto y ahora para saber lo que quiero producir, porque tengo la suerte de poder producirlo. Soy cuarta generación de una ganadería de más de 120 años de antigüedad, en la que, bueno, se han ido haciendo varias cosas, siempre con un denominador común, que era la mejora de nuestros campos y de nuestros animales. En el 2019, mi padre, que era el que llevaba toda la ganadería familiar, ingeniero de montes, bueno, pues se puso malito y tras una enfermedad rápida de 6 meses murió. Y ahí fue donde decidí dar un paso adelante. Yo estaba montando restaurante propio en Madrid, dejé ese proyecto y me fui al campo. Mi padre no nos había hablado nunca del tema del campo como tal, como negocio, no nos había contado, tengo un hermano, nunca nos había hablado de números, en fin, teníamos claro que queríamos continuar con el campo, no queríamos arrendarlo, no queríamos venderlo, y por otro lado nos daba un poco de miedo pues dejarlo en manos de un administrador, puesto que no sabíamos qué tenía que administrar. Digo, bueno, pues hago un parón y lo intento. Intento vivir del campo y vivir en Trujillo, que también era complicado. Todo esto, a su vez, coincidió con la pandemia. A los 3 meses de llegar a Trujillo, ¡pum!, pandemia. Nos encierran a todos y nada, yo la pandemia la pasé en una casa de campo, en un olivar, gracias a Dios, con una conexión de internet espectacular. Nos habíamos quedado con un tamaño de campo más pequeño, puesto que nos habíamos separado de nuestros tíos en el campo. Y bueno, y eso nos resultaba un poquito complicado de gestionar. ¿Cómo íbamos a gestionar un campo más pequeño y le íbamos a sacar beneficios? Entonces, básicamente buscando rentabilidad a un campo relativamente pequeño, descubrí el tema de la ganadería regenerativa, que es lo que llevo practicando desde la pandemia. Gracias a la pandemia precisamente, salieron un montón de cursos online y me apunté a todo. Me leía y hacía todo lo que veía. Y de ahí nació la ganadería regenerativa. ¿Qué tenemos? Contamos con el capital humano fundamental. En la ganadería estamos básicamente, Juanma, mi encargado, el vaquero, es mis manos y yo. Y bueno, debajo está ahí, al que veis debajo es mi hermano, que ahora mismo está fuera de la empresa, pero es como un pepito grillo, es un consejero fantástico. Y bueno, de personal indirecto, veterinarios de campo, clientes, proveedores, ingenieros técnicos forestal, tal. La cosa es que tengo bastante claro que el éxito en un pequeño negocio o grande es saber rodearse de gente buena. En estos 2 años y medio han pasado bastante gente por mi campo y ya no es que fuesen malos a nivel técnico, sino que en mi filosofía de vida es estar a gusto. Pasamos mucho tiempo en el campo y entonces a mí no me puede costar trabajo llamar a un proveedor o llamar a un cliente para ofrecerle mi producto. Estamos consiguiendo un ecosistema espectacular en la que todos nuestros colaboradores ya se están convirtiendo en amigos y eso es muy importante. El activo material, perdón que doy la espalda un poquito. Bueno, pues tenemos un campo de 470 hectáreas de pastos divididos en 3 a su vez, uno de 250 hectáreas en Santa Marta del Magasca, en el que ahora mismo tenemos 120 vacas, todas nodrizas, y bueno, habrá como 90 terneros. Otro en la carretera de Monroy, de 106 hectáreas, en la que tenemos 50 vacas que van de primer parto para el año que viene.
otra de 22 hectáreas que la utilizamos para la recría. Y luego, bueno, pues tenemos un pequeño olivar de 15 hectáreas y otro campito de 25 hectáreas de siembra, en el que todavía, en estos 2 años que llevo, lo único que he hecho ha sido segar lo que sale de forma natural del campo, porque todavía no tengo claro qué voy a hacer. Con esto quiero decir y quiero dejar claro que estoy en un proceso de aprendizaje continuo. Bueno, empezamos con 120 vacas en 2020 y estamos ahora mismo en 170. Vamos aumentando la carga ganadera al ritmo que el campo nos lo permite. En fin, bueno, ¿qué es la ganadería regenerativa? ¿Sabéis qué es la ganadería regenerativa? ¿Gustavo? Bueno, yo entiendo por ganadería regenerativa un sistema ganadero que trabaja en favor de la naturaleza imitándola. Efectivamente, tratamos de imitar el movimiento de las grandes manadas de herbívoros en la sabana, que se movían huyendo de los depredadores. En este caso, el depredador somos nosotros y nuestro mayor, digamos, aliado es el pastor con las líneas, hasta que algún día tengamos los collares, que ese sí que va a ser el mejor amigo, pero vamos, para siempre. El caso es que, bueno, optimizamos la relación entre el herbívoro, el pastizal y el suelo, y nos focalizamos mucho en la mejora del suelo, porque al final es nuestra fuente de energía, es el que nos va a dar todo. ¿Nosotros qué hacemos? Hacemos pastoreo planificado. Con esto conseguimos darles unos tiempos óptimos de descanso al suelo y al pasto. Por otro lado, utilizamos el impacto animal, es decir, tratamos de localizar las peores zonas del campo, y allí es donde, en época que haya que suplementar y demás, confinamos a las vacas y se le da un impacto mayor. Y con el pastoreo también lo que hacemos es evitar el efecto serrucho de nuestros animales. El efecto serrucho consiste en el aumento y bajada de condición corporal por los diferentes estados cantidad de forraje en nuestro suelo. Dense cuenta que nosotros dependemos del campo, es decir, este año he suplementado un mes, el año pasado no suplementé y el anterior tampoco. Nos movemos mucho con la disponibilidad que nos da el campo. Otra de las cosas en las que estamos muy focalizados es en la genética. Hacemos una alta presión de selección por fertilidad práctica. Esto quiere decir que animal que no nos da un ternero al año, animal que sale de la explotación. Los estamos exigiendo también que a los 2 años nos den el primer ternero y que a los 3 años tengan el segundo. Todo este proceso lo que hace es mejorar la genética en toda la ganadería para que dentro de unos 10 años tengamos una ganadería totalmente productiva. Hemos introducido la raza Angus, pero la raza Angus nativa. La raza Angus nativa es la menos tocada por el ser humano. Es un Angus muy pequeñito, muy pegado al suelo, puesto que buscamos animales adaptados al medio en el que viven. Estamos utilizando la raza retinta, que es la que se ha trabajado en mi casa tradicionalmente y se ha ido seleccionando. Tenemos una línea de retinto, como ven, muy grandes, son como elefantes, y entonces esto nos hace que tenga unos requerimientos nutricionales muy altos. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos cruzando con Limousin, que es la vaca... Esto tiene puntero, ¿eh? Bien, vale, la retinta, ¿no?, que hemos dicho que es enorme, es tipo elefante. La limusina, ahí tenemos ya una F1 de Limousin con retinto, que es una vaca que ya se va acercando más a los criterios exigidos en nuestro caso. Vaya, si veis, es una vaca profunda, pegadita al suelo,
Y esta vaca en concreto no ha fallado tiene 12 años y no ha fallado ni un solo año en darnos un ternero al año, vaya. Estos son el Angus del que les hablaba, que es un Angus nativo, que, bueno, o sea, a mí me parece un cerdo ibérico, básicamente. Si ven, es súper profundo y muy pegado al suelo. Este señor es bastante bajito. Hemos conseguido esta genética y estamos inseminando tanto retintas como limusinas, como F1 de retintas con limusín, para buscar el animal perfecto, ya que nuestro fin es producir la máxima cantidad de kilos de carne de calidad sostenible por hectárea. O sea, vengo del mundo de la cocina y quiero hacer una carne de calidad, no me vale con hacer cualquier carne. De momento, bueno, como les he dicho, llevo un par de años y medio en la actividad y justo hoy se han mandado unos terneros, unos añojos al matadero y de calidad no les puedo hablar porque no sé todavía los resultados, pero en cuanto a mantenimiento en campo estamos bastante contentos. Otra de las herramientas que utilizamos ha sido la supresión de la ivermectina y de los químicos en el campo. Llevamos desde diciembre del 2019 sin desparasitar a nuestros animales. Esto no quiere decir que las tengamos abandonadas. Les hacemos un análisis de heces cada 3-4 meses y hasta ahora no hemos tenido carga parasitaria como para tener que desparasitar y utilizar esa ivermectina. La ivermectina es el enemigo número 1 de los escarabajos y los escarabajos a su vez son nuestros mejores aliados para la introducción de la materia orgánica en el suelo y airearlo. Con esto mejoramos el ciclo del agua y el ciclo de los nutrientes. La metodología que utilizamos, antes habíamos hablado de manejo holístico, yo no me meto dentro ni del manejo holístico, ni del pastoreo rotacional Boissin, ni nada de esto, porque realmente no hago lo que ellos indican. Yo me formo, me intento leer todo y extrapolo lo que puedo a mi campo. Nosotros básicamente dividimos el campo, que esto es metodología copiada de el manejo holístico, en dos partes: época de crecimiento y el verano, que el crecimiento vegetativo se para. En la época de crecimiento trazamos un plan, vemos lo que hay y ahora ya que tengo 2 años de experiencia en lo que vamos apuntando absolutamente todo, ya podemos planificar con más datos históricos. Entonces planificamos el pastoreo que vamos a hacer en los primeros 6 meses básicamente del año. En mi caso, solemos empezar la rotación a finales de noviembre o diciembre del plan abierto y la acabamos en mayo. Puede durar hasta junio, pero es mejor ser quedarte corto. Pues eso, planificamos, después de planificar nos vamos al campo y hacemos vamos haciendo parcelas mensuales, chequeamos. Normalmente del papel al trabajo, el papel lo soporta todo, en el campo nos confundimos muchísimo y estamos todo el día cambiando. Esto entiendo que a medida que pasen los años y vaya conociendo mejor mi campo, se irá reduciendo el tema de los cambios. El tema de los cambios son peligrosos, sobre todo de cara a los trabajadores del campo y tal, porque hay veces que los haces trabajar y después los haces trabajar el doble y eso suele quemar un poquito. Entonces, nada, los ciclos son siempre igual. Luego sacamos las conclusiones y volvemos a planificar. La planificación del verano es mucho más fácil porque tú tienes el stock que tienes, lo cuantificas y lo divides. Esa es bastante más fácil. Aquí les traigo un ejemplo porque siempre que hablamos del sistema consiste básicamente en dividir el campo en muchísimas partes para generarle este impacto animal y que el resto del campo descanse. Y todo el mundo, porque es verdad que llama bastante la atención,
que vas a mi campo y lo comparas con el de los vecinos y a simple vista lo ves más verde, lo ves más frondoso, es bastante divertido. El tema es que, claro, que cualquiera que se acerca y se viene conmigo o me ve o tal, sí, es que yo quiero más pasto, pero bueno, pues hay que trabajarlo un poquito, que tienes que hacer parcela. No, es que no quiero hacer parcela, pues, nada, macho, sigues en extensivo tradicional y, o sea, el trabajo de hacer las parcelitas pues tiene lo suyo, pero luego el beneficio es muchísimo mayor que el trabajo que supone hacerlo. En cuanto a las instalaciones, tenemos, vamos, tengo una máxima y es lo que no hay no se rompe. Tengo los dos campos muy instalados de una forma muy sencilla y lo más funcional posible. Esto también hace que sea más económico. Les cuento aquí un poco. Nosotros funcionamos con los cercados eléctricos. Hemos cambiado, pasamos de pastores solares hasta hace un par de meses, me daban guerra, se me rompían las placas, tal, y ahora he pasado a unos más sencillos todavía, que van enganchados a batería de coche, que sí, que hay que recargarlo luego. No tengo red eléctrica en ninguno de los campos. Bueno, que me están dando muy buen resultado. Nos duran un mes y da bien la patada. El tema es que, por ejemplo, aquí os traigo un ejemplo de es que no se ve bien, de la inversión para un campo para manejar mediante el pastoreo intensivo un campo de 100 hectáreas. En cercados eléctricos, haciendo la línea semifija del centro y demás, incluido el hilo, con los pastores, con los carretes, con los postes, son 1.119 euros. El retorno se consigue el primer año tienes ese retorno, pero multiplicado por 4, vaya. Otra de nuestra parte de la instalación son las líneas del agua. Estas son opcionales porque hay un montón de diseños que se pueden hacer y no se tiene por qué llevar el agua a todas las partes del campo. Utilizamos, bueno, en ese caso veis una flexicisterna, un depósito cualquiera. Utilizamos una tubería de 40, que es la que recorre todo el campo y que suele caer por su propio peso, enganches rápidos y en cada campo únicamente un bebedero portátil de 950 litros. Con esto tenemos atendido perfectamente las dos manadas, una de 52 animales y otra de ahora mismo 220 animales. Igual. Esta inversión al final es nada, el metro le sale a 1,13 €, más el bebedero que son unos 800 o así. Les quiero decir que para iniciarse en este tipo de manejo la inversión es mínima y es muy recomendable también, o sea, es ideal para arrendatarios. En mi zona hay mucho arrendatario y bueno, y es un sistema que como todo es móvil, pues lo montas y luego cuando te vas de ese campo, cuando te vas de ese campo, pues desmontas y te lo llevas. Nosotros esta inversión la hicimos en el primer año y bueno, el primer año ya nos ahorramos un 40% en suplementación animal. Este es uno de los dos campos que tenemos y les traigo para enseñarles el diseño. Son 250 hectáreas. Aquí arriba tenemos el pozo de sondeo con el depósito y tenemos líneas de agua que van de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y estamos ahora con una que va de aquí a aquí. Una charca aquí y por aquí distintos regatos y otra charca aquí arriba. Este campo el año pasado lo dividimos en 25 careos. Tiene una carga animal de 0,5 y lo que hacemos es dividirlo en franjas. Estas franjas las hacemos una vez al mes para dejarlas hechas. Son franjas de aproximadamente, las líneas son de aproximadamente 500 metros, entre 400 y 600, vaya, y el ancho intentamos que nunca sea más de 200 metros, porque metemos aquí a los animales una semana, el bebedero suele estar aquí, entonces luego le hacemos los cortes estos,
que son los cortes que se hacen diariamente, y los animales van del bebedero hacia atrás. En este campo, el año pasado, con la sequía que tuvimos y demás, ha mantenido una carga animal de 0,5 animales por hectárea y solo hemos suplementado del 18 de octubre al 19 de noviembre en todo el año. Para que se hagan una idea de eso, son 250 hectáreas. Y este es otro campo que tenemos, es un cercón de 106 hectáreas en la que teníamos una sola charca aquí. Aquí empezamos sin tener depósito, sin tener depósito ni bomba de sondeo, pero teníamos que meter animales ya, cuanto antes. Entonces decidimos montar una manga con pastor eléctrico que recorre desde aquí hasta aquí. Y entonces eso nos permitía hacer todos los careos, intensificar el pastoreo y que nuestros animales bajasen a beber, bebiesen y entrasen luego en el careo correspondiente. Este es otro campo de 106 hectáreas en el que el año pasado mantuvo también misma carga, una carga animal de 0,5 y aquí sí que hemos estado alimentando desde el 15 de septiembre, se nos acabó antes la comida, hasta el 20 de noviembre. Hacemos, bueno, el tamaño de los careos, tanto en este campo como en el otro. El año pasado estábamos como a 5 hectáreas, este año estamos intensificando a la mitad. La carga, queremos llegar a una carga instantánea de unos 160 vacas por hectárea. Aquí les traigo unas imágenes de 120 vacas, se ven regular, porque bueno, cuando se habla de este sistema a veces a la gente se bloquea mentalmente y piensa, ¿cómo voy a meter 120 vacas en una hectárea? Pues bien, esta es una foto de 120 vacas en una hectárea, que si ven están perfectamente, que no es que estén amontonadas unas encima de otras. Y bueno, aquí han estado 2 días y medio. Aquí ven cuando entraron y aquí cuando terminaron. Lo que se consigue con esto es pasar de pastoreo selectivo a pastoreo no selectivo. Y con eso convertimos todas las malas hierbas, o sea, desaparece el tema de las malas hierbas porque se convierten en alimento. Bueno, llevamos 3 años con este sistema, un poquito menos, y los logros biológicos que hemos conseguido es mayor cobertura del suelo y de biodiversidad de especies, contando con hasta 36 especies pratenses. Hemos incrementado las matas de encina con el pastoreo, con el pastoreo intensivo. Lo que pasa es que los animales entran, se fijan en el suelo, comen el suelo y pasan, con lo cual toda la regeneración de encinas y tal las dejan tranquilas. Un aumento significativo de la población de escarabajos y un aumento del carbono orgánico en el suelo. Esto a nivel medioambiental suena muy bien, pero realmente suena incluso mejor el tema económico, ¿no? Al final esto es una empresa y se trata de que sea rentable. Bueno, pues hemos disminuido los costes de suplementación en un 80% y hemos disminuido también los costes sanitarios. Y bueno, este es un pequeño resumen de cómo llevamos nosotros el campo. Para nosotros, aparte de, pues eso, de un negocio, es nuestra vida. O sea, nos pasamos allí el día, lo vivimos y bueno, y en gran parte a nosotros nos han inculcado este amor por el campo y no queremos soltarlo y se lo queremos inculcar también a los más pequeños, ¿no? O sea, nuestra misión es dejar un mundo mejor a las generaciones venideras y nos lo tomamos muy en serio. Y bueno, esto es un trocito de campo que os he traído hasta aquí y nada, con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, Beatriz, muchas gracias. Creo que es muy interesante la nueva perspectiva de la ganadería regenerativa y creo que es de futuro, o sea, porque está claro que el tema de los insumos cada vez lo tenemos mucho más complicado y económicamente
los insumos no entran prácticamente. Yo sí me gustaría hacerte varias preguntas. En la época cuando tú haces las aportaciones de insumos del exterior, el ganado que está en las mismas carillas o sea, ¿hay una sobrecarga de esa carilla en esos momentos que tú estás aportando? No, de los careos, ¿te refieres? Sí, de los careos. No, o sea, yo en época llamo suplementación a alimentación. Vale. Sí que es verdad que yo me paso todo el verano, nosotros tenemos un problema en cuanto a calidad de pasto en verano, porque tenemos cantidad pero no calidad. Se nos baja la calidad a un 6% de proteína bruta y bueno, la vaca necesita un 8% para que el rumen funcione y entonces ahí sí que les metemos unos bloques de minerales con urea, pero o sea, son las típicas piedras de sales, se las vamos moviendo a través de los careos, con la rotación en seco, con pasto. Y cuando nos quedamos sin pasto, ya sí que utilizamos zonas peores del campo para confinarlas y alimentarlas allí. Ahí no vamos rotando, porque de hecho iría en contra del campo, porque en verano tenemos mucho cuidado para que el pastoreo no arrase el campo. Hemos visto que es mucho mejor dejar un pequeño sombrero por el tema del clima. ¿Y el periodo máximo de descanso de un careo, más o menos, también me imagino que dependerá de la estación del año, ¿no? Sí. Pero está estipulado más o menos en... Yo tengo medido, en primavera puede haber periodos cortísimos, en 40 días puedes volver a entrar en un careo y el crecimiento de otoño a tal, 180 días. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? Beatriz, ¿os habéis planteado el aporte de semillas de leguminosas y de eso de implantación de praderas? No, o sea, en un inicio sí, porque al final pues todos mis amigos y tal lo hacían y mejoraban los campos así, pero yo es que estoy notando tal mejora con la acción animal que no le veo sentido de invertir eso. Prefiero invertirlo en genética o en instalaciones o en más campo, vaya. Son bebederos de 950 litros, los que son esos que has visto en la foto, y sí se mueven, pero bueno, hay veces que no se mueven. Cuando lo tenemos en una franja las vacas y retroceden a él, hay veces que no se mueven en una semana y hay otras veces también que beben. Ahora, por ejemplo, en el campo pequeño que les he enseñado, beben de la charca, no estoy utilizando el bebedero. La charca esa se seca sí o sí en verano, con lo cual prefiero que la usen ahora y dejar de utilizar el agua subterránea, porque encima, como con esto de legalizar los pozos estamos fiscalizados, pues trato de... Fibra de vidrio. Nosotros utilizamos postes de fibra de vidrio, tenemos un suelo muy, muy, muy duro. Hemos probado otro tipo de postes, los de plástico en concreto se nos parten. Entonces, estos de fibra de vidrio en invierno van fenomenal, en verano hay días, bueno, mi vaquero sí tiene fuerza y los mete, pero yo suelo ir con un taladro, tengo que ir con un taladro a veces. Intento hacerlos cada 20 metros, pero se suele acortar un poco. También depende de un solo hilo, sí. Se le hace a las novillas, le hacemos lo que le llamamos escuelita. A todas las novillas que nos vamos a quedar para vida, las metemos en unos corrales con un hilo eléctrico perimetral y se le hace la escuelita ahí para que salgan aprendidas. Porque el tema de mover todos los animales o sea, la diferencia de moverlo de un hilo a 2 hilos es bastante. Te complica mucho la vida lo de tener que moverlo con 2 hilos. Cuestiones de manejo, por ejemplo, la vaca retinta esa, cuando estás en la paridera, que te paran en una parcela y las cambias y te quedan los becerros escondidos en esa... En época de paridera... Se saltan los hilos, ¿no? En época de paridera no intensificamos tanto el pastoreo y a su vez le vamos dejando las parcelas abiertas para atrás, para que vayan a por los terneros, precisamente.
Estamos concentrando la paridera en 2 meses y medio para precisamente estas cosas también tratar de saltarlas. Bueno, pues en principio agradecer a Beatriz su Gracias a magnífica vosotros. exposición y bueno, del ayuntamiento. Muchas gracias. No sé quién hace fotos. A ver, Manuel. ¿Ah, sí? Muchas gracias. Gustavo, Juan. Bueno, buenos días. Ahora me toca a mí presentar al siguiente ponente, pero un momentito antes me voy a permitir una licencia. En principio, agradecer al Ayuntamiento de La Puebla el que estas jornadas llevan del orden de 300 reuniones previas. Entonces, muchísimo tiempo con la OCA, con la cooperativa, con Agustín, con el Ayuntamiento, incluso con nosotros. Entonces, nos permite el diseño de una jornada y poder contactar con unos ponentes como los estáis viendo. Entonces, eso tiene su curro, tiene sus cosas, pero la verdad es que la satisfacción la tenemos. Los ponentes de ayer, magníficos. Esta mañana Álvaro, espectacular, nos hemos enterado perfectamente. Beatriz de Pablo, magnífico. Y nos permite, son personas que no están, digamos, son muy cercanas, pero su vida las lleva. Yo cuando hablé con ella, estaba en México, en el desierto, probando nuevas historias, con Blanca Entre Canales, que digamos que sería la ponencia que viene ahora, que viene Gustavo, que es el subdirector, que es el que voy a presentar ahora. También inmediatamente, bueno, a mí me sorprende una persona que está en la revista Forbes saliendo, que está la máxima accionista de Entre Canales, todo esto, que yo le mande un correo electrónico e inmediatamente me contesta. Digo, bueno, esto, ¿qué pasa aquí? Eso. Realmente son personas muy entusiasmadas en lo que están haciendo. Y eso yo creo que hoy es una ventana que podemos abrir. Porque a mí esto, no sé, tú dices a tus hijas, ¿qué le voy a dejar? Empiezan ya hasta la adolescencia, empiezan la huella verde, ustedes los ganaderos ya sois unos poco menos que asesinos y vais dejando el campo hecho una mierda, no sé qué. ¿No? Pues hay una ventana y yo creo que hoy se está abriendo. Tenemos a Gustavo Gómez, que Blanca Entre Canales se ha justificado que no ha podido asistir, porque evidentemente tiene una vida ajetrada. Gustavo es el director de una cosa que se llama Dehesa El Milagro, que por eso viene. Yo cuando vimos lo que había pasado en esa explotación lo resumo un poco. Blanca va con su marido en el coche a su finca, en Toledo, tiene un accidente ferroviario, un tren la arrolla y salen los dos ilesos. Y digamos, ella desde ese momento tiene un punto de inflexión, se queda en la finca, empieza a pensar en que aquello en su vida en la finca intenta ponerla en producción. Por supuesto, se rodea de un equipo de personas muy cualificadas, entre los cuales tenemos a Gustavo Gómez, que es agrónomo, es el director de ese proyecto desde hace 8 años, y aquello, digamos, hace lo mismo que Beatriz, pero un poco, digamos, con las posibilidades de Blanca, que tiene otras posibilidades. Ella tiene, ¿verdad? Ya tiene tiendas gourmet en el Corte Inglés, un par de ellas por lo menos, tiene en Madrid, bueno, ya ha cerrado el ciclo. Pero las bases son las mismas. Es poner una de esas en Toledo, en una producción donde admite una carga ganadera mucho más allá y además con rotación, el mismo sistema. Y no me voy a entretener más. Aquí tenemos a Gustavo Gómez, que nos va a hablar de eso, de la dehesa el milagro. Bueno, pues buenos días. ¿Se me oye? Sí, creo que sí. Pues muchas gracias. Yo traigo una presentación muy larga, pero la voy a hacer muy corta porque mis dos compañeros lo han resumido muchas de las cosas de las que yo voy a hablar. Pero vamos, en principio pertenezco al equipo de dirección de Dehesa El Milagro. Es una finca de 300 hectáreas que, como bien ha contado, pues en principio se compró para un tema de ocio y después del accidente que ha relatado, pues decidieron hacer una granja ecológica. Es
Es una granja ecológica con 300 hectáreas y nosotros solo añadimos la diferencia con respecto a lo que ha contado Beatriz, que somos una granja, no solo hacemos vacuno, tenemos ovejas, tenemos pollos, tenemos huevos y una huerta de 5 hectáreas. Y la siguiente diferencia importante es que nosotros... Sí, sí es mejor casi. La siguiente diferencia importante es que nosotros sí queríamos llevar esto hasta el final y, aparte de producir de una determinada manera, vender lo que producimos. Es una finca, ya os he dicho, de 300 hectáreas, casi, bueno, no es casi ni es una especie de transición entre todo el secano que hay alrededor y la dehesa. Pero tenemos más o menos unas 120, 130 hectáreas de pasto y en el resto hacemos una hoja de cultivo, que hacemos también mucha rotación con los animales por los tipos de cultivos que implantamos. Habéis hablado antes de la PAC, de los ecoesquemas, habéis hablado de recintos, pues eso en unas 70 hectáreas de labor, pues mirar los pequeños recintos que vamos teniendo, pero ya lo hacíamos así. Me parece que esta es la del año pasado, no esta es la de este año, pero desde el 15 todo empezó con esos cuadritos, o sea que nosotros en principio tenemos una pequeña parte avanzada y siempre utilizamos forraje, cereal, leguminosa y descanso para producir para los animales. Un poco el objetivo nuestro es este. Criamos forrajes para nuestra ganadería, su estiércol directo en las praderas o en las parcelas y si no tenemos un área de compostado que utilizamos para la huerta. Todo es un ciclo cerrado y el objetivo es alimentos sanos. Esta la tenemos puesta ahora, somos pioneros en España porque el proyecto empezó en 2000, yo entré en el 15, pero empezó en 2012. Y ya nosotros teníamos ese objetivo. En el 2000, me parece, 2015, cuando entré yo, ya se estaban vendiendo, ya se llevaban cestas a Madrid. Entonces, de la granja a la mesa, ya lo decían aquí, me parece que has dicho 2018, se empezó a hablar de estos temas, pues nosotros estábamos un poquito antes. Nosotros sí tenemos un poco definida el tipo de animal que tenemos en vacuno, porque no vamos buscando tanta eficiencia en el pasto, sino que buscamos que el animal tenga la eficiencia que tenga, porque creemos en esa raza vileña, con un cruce con limusín. Nos está dando muy buen resultado de calidad de carne. Tenemos ternera, tenemos añojo, la ternera lo hemos dejado, estamos más con el añojo, vaca y buey. Y buey nos pasa que, bueno, pues hasta hace bien poco era de los pocos bueyes ecológicos que había en España y lo que va a pasar es que lo vamos a quitar porque el mercado no admite un precio de lo que se tiene que pagar por un animal de ese estilo. Tenemos ovejas, es raza talaverana, también autóctona, era en peligro de extinción, con buena calidad de carne y mejor de lana, que hasta ahora no, pues nada, lo de siempre, con lana no se hace nada y han empezado a aparecer personas que además demandan en ecológico, están empezando a hacer proyectos y esta lana, pues en principio tenemos acuerdos porque es bastante buena. Este es el rarito de la explotación, pollo ecológico con una estirpe de cuello pelado para aguantar un poquito el calor que tenemos ahí en verano y con una edad media de 100 días, cuando un pollo normal está sobre 42, 45 días. Nosotros los pastoreamos también y estamos entre 2,2 kilos de canal. Estas son nuestras gallinas, también rojas y también con gallineros móviles. Ese fue el primer gallinero que se hizo. Le tenemos ahí un poco por romántico, muy pequeñito, está hecho un poquito de aquella manera. Ahora tenemos 5 naves grandes de 60 metros cuadrados con 1.800 gallinas en rotación. Y este fue el paso siguiente que se dio, que es ir a Madrid. Tenemos un obrador en Villaviciosa de Odón, donde tenemos sala de despiece de cárnico, tenemos pollo y tenemos una sala de elaboración. Tenemos quinta gama. ¿Y todo para qué? Al final el objetivo era, tenemos una web en la que se puede entrar y tener todos los productos que hacemos en la granja, frutas y hortalizas. Evidentemente no podemos producir todo en Toledo y entonces sí que compramos, pero siempre buscando proyectos que sean similares a lo que nosotros hacemos o entendemos. Un poco por qué se hizo el milagro, venía un poco hablando, aparte de lo que es el tema romántico, de por qué se generó. Es un tema de por qué producimos así, tiene que ver con el incremento de población y la cantidad de alimentos que vamos a necesitar y cómo está afectando esto a la tierra,
cómo estamos produciendo, ¿no? Entonces parece ser que hacemos un cambio, tenemos problemas. Ligando con lo que decía Beatriz, tenemos disminución de rentabilidad de explotaciones por los precios de las materias primas y los precios de venta. Pues el sistema que ha escogido Beatriz, yo me bajo los precios de las materias primas porque intento no tenerlas. Entonces adecuo mi explotación y tengo que tener un sistema novedoso que a ella le va muy bien, que funciona y ha hecho su plan de negocio con ese modelo. Pero el modelo, yo creo que el modelo en el que estamos ahora mismo va a ser incapaz, me refiero al global, de dar de comer al 70% ese que tenemos que producir teóricamente y tenemos que cambiarlo. Y todo basado en el suelo. Pero tiene que estar ligado a la rentabilidad. Si no es rentable, no vale para nada. Ya en 2015, en un informe de la FAO, fijaros lo que dice, solo leo la negrita, minimizar degradación de los suelos, pues parece que con el sistema que habéis visto de Beatriz funciona, que es el mismo que tenemos nosotros. Si hay más cubierta, hay menos erosión por el agua, más fijación de agua en el suelo con las raíces. Estabilizar reservas mundiales de materia orgánica. Si unes los animales y además no te comes todo, estás metiéndole más materia orgánica al suelo. Estabilizar o reducir el consumo mundial de fertilizantes, eso ya lo ha pedido la nueva PAC. Mejorar nuestro conocimiento del suelo, esto es el gran desconocido de momento, pero ya están empezando a haber empresas que hacen analíticas, nosotros ya tenemos analíticas de las familias de microorganismos que tenemos en el suelo y cómo afecta todo lo que hacemos, esto que ha contado Beatriz o lo que os voy a contar yo ahora, en el suelo. La PAC, bueno, no os la cuento porque creo que habéis hablado en dos ponencias, pero viene a ser lo mismo. Solo recalco los conceptos para que veáis que son los que aplicamos nosotros, los que ha contado Beatriz y muchos de los que ha dicho que existen en ecológico. Voy a pasar. Pues lo podemos llamar agricultura ecológica, lo podemos llamar biodinámica, ahora es regenerativa, que hace unos años era holístico, después ha venido sintrópico. Al final son palabras que utilizamos, lo que deberíamos de fijarnos es en los conceptos y en lo que hacemos, qué se hace bien de una manera y qué se hace bien de otra, ¿no? Si hacemos un repaso a ese decreto del 848, al final lo que estamos es ciclos naturales, agua, plantas, biodiversidad, uso responsable de energía, creo que ya las dos personas anteriores lo han dicho, desarrollar cultivos y producción ganaderas vinculados al suelo, esto es básico, podemos aportar toda la materia orgánica que queramos, que si no viene un animal a activarlo detrás, eso no va a funcionar. Agricultura regenerativa, los fundamentos que podéis encontrar en cualquier web, al final son copiados del reglamento del 91 de ecológico, son todos iguales, con lo cual no tendría mucho más que explicar, pero al final es lo mismo, esta es la base. Minimizar alteración del suelo, integrando el ganado y manteniendo cobertura vegetal en la mayor parte del tiempo. Llamémoslo como queramos. Yo lo llamo agricultura sostenible. La base, la gestión holística, ya os lo ha contado del pastoreo, os lo ha contado Beatriz. Ella lo lleva un poquito más intensivo que nosotros. Nosotros tenemos las cercas fijas, ahora os enseñaré un plan. Me parece que está por aquí. Aquí nosotros tenemos 17 parques, todos más o menos entre 5 y 7 hectáreas, y nosotros estamos entre 5 y 6 días. Nosotros tenemos un pequeño problema y es que tenemos vacas y tenemos ovejas. Entonces las tenemos es un problema porque el control de los días que estás con unos y con otros es un poco más complejo de que si solo fuera un animal, pero la ventaja es que al suelo se activa mucho más con dos especies que con una. ¿Vale? Y la clave de lo que ha contado Beatriz y de lo que utilizamos nosotros es esta fotografía que yo la utilizo siempre. Me parece que esto... De lo que buscamos es comernos las plantas en esta zona y lo que veníamos haciendo siempre era una vez que soltamos las vacas, al final estamos comiendo aquí. Y como no son tontas, si están comiendo pero vuelven a rebrotar esa planta con 5 días, esa planta me la como en fresco, con lo cual ya la arruino. Lo que hay que tratar es de comer más en estas zonas y todo eso ¿por qué es? Por todo lo que tenemos abajo, que es la reserva que hace que tengamos más crecimiento. Yo tengo más o menos medido que el incremento, Beatriz ha dicho que retornaba la inversión por 4, yo tengo medidos 20% de disminución de aporte o al menos incrementar la ganadería. Cuando entramos había 50 vacas, vamos por 82 y hay 30 y pico bueyes, más las 350 ovejas.
Sí tenemos cercas parecidas a lo que hace Beatriz, pero nosotros no las movemos. No las movemos por una cuestión de... Esto también es una finca de ocio. Yo no puedo tener la finca llena o cada vez de una manera o de otra porque hay parte de la familia que no... Estos son movimientos de verano que nosotros sí las hacemos igualmente. Sí tenemos... Mi funcionamiento es diferente. Yo tengo reservas hechas, elegidas de verano y tengo reservas escogidas de invierno. Cada año son unas y a nosotros nos va muy bien lo que vemos, que cada año vamos mejorando en esas parcelas que lo hacemos así. Y el truco, como ha dicho Beatriz, tiempo de recuperación. Número de animales, número de estancia y tiempo de recuperación. Ese es el kit. Esta es del lunes, aquí ahora mismo estarán entrando y en esta es una pradera que sí viene de una pradera mejorada y nosotros la comemos 3-4 veces al año. Esta es de otra zona, esto es invierno y lo que hemos hecho es comerla 2 veces. También es una zona un poquito más templada que ha hecho que no hubiera parón y nos ha permitido meter a los animales. Desventaja, que no ha llovido mucho, lo poco que ha llovido aquí ha hecho que no nos carguemos el suelo, que es lo que puede pasar si llueve mucho y mueves muchísimo el ganado. Este es un vergel nuestro, tenemos 4 hectáreas de frutales y lo que hemos hecho es la cobertura, pero la cobertura la utilizamos para los pollos. Cuando aquí tenía que haber como 1.400 árboles, me parece, si hubiéramos hecho un cálculo convencional, metimos 800 y la gente que los plantaba nos decía que estábamos, pues eso, locos, que qué estábamos haciendo, estábamos perdiendo espacio de frutales. Claro, estuvimos echando unas cuentas y oye, ¿qué pasa si yo tengo mis frutales y tengo mis pollos? Y reduzco toda la carga de abonos que tengo que meter en los frutales porque tengo los pollos. Y además, esos pollos, el tipo de carne que generan con eso que están picoteando es muy diferente. ¿Y qué hemos descubierto con los análisis que os digo de suelo? Que los niveles de producción de fitohormonas en esos frutales son enormes. Todos los que compréis abonos sabéis que están empezando, ya llevan un par de años, con fitohormonas, lo que nos venden. Bueno, pues el pollo aumenta de forma muy notable el crecimiento de fitohormonas en el suelo. Conclusiones. Sostenibilidad y fertilidad del suelo. Cambiar la forma de producir, cómo alimentarse y qué es lo que comemos. Esto también lo ha dicho la PAC, además de todos los temas de cuotas y subvenciones. Y el cambio está aquí. Yo creo que esté Beatriz hablando de esto, que esté yo hoy aquí, que no suene tan raro, pues tiene que ver porque ya se ha empezado a hablar de todos estos temas. Os pongo ejemplos. Esto es otra finca en la que se mueve ovino, solo detrás de Raigras, siempre Raigras, y venga a moverlo. No tenemos que hacer nada para tener los corderos pastoreados. Esta es del Milagro. Estos datos de aquí, yo no sé muy bien cómo andáis. Esto es lo que hemos tenido el año pasado y el anterior de producción de forraje, después de 8 años de este manejo. Pues en secano tener esto, yo no conozco muchas fincas que tengan esto. Esto es otro proyecto que hicimos en su momento, pero ovejas sí dentro de un olivar y otra vez pollo con naves móviles. ¿Se hará o no se hará? De lo que se trata es que esto empieza a funcionar y es por algo, ¿vale? Diferencias en un aéreo de un manejo, a la derecha esto es ventas de San Julián en Toledo, a la derecha no hay manejo, a la izquierda sí lo hay. Y luego queda la parte de comercializar y dar valor, que esto nosotros, cada uno con nuestro proyecto y con nuestras acciones, pues lo podemos hacer, pero es muy importante ese 1,5 millones que has dicho que había, o cuántos millones para fomentar la agricultura ecológica, pues ese es muy importante, y desde la administración que te faciliten la parte de cómo comercializas, cómo llegamos nosotros con nuestra vaca, que la hemos hecho así, y que nos atiendan en un matadero sin ser una pesadez, o que podamos ir a una sala de despiece con un pollo y no sea un problema. Eso creo que corresponde un poco más a las instalaciones, a la administración. Que nos fijemos en suelo, microorganismos, en ese tipo de conceptos, no sé si se llama ecológico, regenerativo o como le queramos llamar, ¿no? Ese es un poco el proyecto en el que estamos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y si tenéis alguna cuestión, es el momento de hacerla. Y aprovecha que Javier quiere hablar.
Pues mira, con unas cercas eléctricas que funcionan muchas veces. Creo que te he contestado, ¿no? Muchas veces. Pero tenemos algún problema de vez en cuando. Tienes perros que minimizan también, pero sí que tenemos algún problema de que se dan. Yo lo tengo en el plan de negocio y no puedo hacer otra cosa. Tenemos las gallinas y pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que nuestra inversión, ahí no ha salido... Bueno, de gallinas, cuando había una foto con un gallinero móvil, esa cerca es una malla de simple torsión y abajo tienes una gallinera que está enterrada y fijada. Pues ¿cuánto te cuesta esa valla? Pues en lugar de 5 euros que tengo 6 que te puede costar por metro, pues me cuesta 13. Pues ya tengo menos influencia. Pero tengo que meter vallados fijos que de otra manera no tendría que hacerlo. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Manolo. Bueno, yo quería hacer una reflexión porque con el año climático que tenemos y con todos los insumos que llevamos consumiendo a lo largo del año, que nos están dejando el bolsillo a cero y que no nos permite producir de manera rentable y eficiente, sí hay que... Yo estoy empezando con el tema de ganadería regenerativa, o como la llamemos, y estoy viendo en las zonas de Portugal, igual que estáis haciendo vosotros, pues unos planteamientos ganaderos totalmente distintos a los que teníamos de aquí para atrás. Y ya vosotros lleváis ya 5 o 6 años, o está funcionando, Beatriz lleva 3 o 4 años. En Portugal hay fincas que ya llevan 7 y 8 años, y un año tan malo como el que tenemos, con la sequía, el manejo regenerativo le permite no tener que comprar tantos insumos y aumentar muchísimo la productividad de forrajes por hectárea. Vamos, de hecho, nosotros hemos empezado hace 3 meses o 2 meses con pastores eléctricos portátiles, incluso algunos que tenían 10 años abandonados. Y ahora mismo, por ejemplo, tenemos una parcela con 4 hectáreas que llevan 30 novillas, 72 días a día de hoy, en 4 hectáreas, sin suplementarlas. Cuando antes de empezar ese pequeño proyecto, comían 4 sacos de taco diarios y 2.000 kilos de heno a la semana. Hemos pasado, en 72 días que llevan, con un simple hilo eléctrico, a quitarnos esos 280 sacos de taco y esos miles de kilos de heno. Y la parcela ahora, si Dios quiere que llueva, pues se recupera y le daríamos nuestro periodo de reposo, que es importante. Pero el concepto es cambiar un poco la forma que hacemos las cosas. Porque no podemos tener ganadería como tenemos aquí extensiva, que al final la tenemos por temas climáticos o porque no somos capaces de producir suficiente materia forrajera, tenemos que suplementarla. Y al final la cuenta de resultados es 0 o negativa, que es lo que nos está ocurriendo en la ganadería con el manejo que estamos. Aunque estemos en ecológico, necesitamos un input más de intentar producir con menos coste. Es así, pero y además es relativamente fácil. Las cuentas que traía Beatriz, 1.200 euros. Se puede empezar con muy poco. Es decir, tú coges 1.200 euros más el bebedero, más no sé qué. Oye, más que el problema de eso, que si yo te digo que funciona, y es verdad, Beatriz te lo dice que funciona, y es verdad, te lo puedes creer o no. Lo único que hay que hacer es ponerse. Mira, aquí había... Si no funciona, pues has perdido esa cantidad. Como pierdes más durante el año, creo que no hay... ¿Dónde está? No, estaba por aquí detrás. Mira, esto es una finca aledaña. Eso ha sido en época de parón vegetativo. Y hemos pasado 2 veces. Y yo lo he hecho ahí, fíjate que son muy pocas, son 80 animales, ahí no he puesto lo que hay. Eso son 20 hectáreas. ¿Por qué? Porque es una finca en la que de esto no quieren saber hablar. No quieren oír hablar de este tema. Oye, bueno, pues vamos a empezar. Para empezar, esta es de ayer jueves. Las cercas que pongo, las primeras son de 3 hilos. Y yo he ido ayer jueves y me he encontrado con 2. Bueno, pues para mí es una mejora. Eso quiere decir que el vaquero que está moviendo eso tiene orden directa de la propiedad de que tiene que hacerlo. Y lo va a hacer. El tema es que lo hace con 2 porque se ha dado cuenta que las vacas lo respetan. Y además ya no se queja. Imagínate el primer día que esa línea tiene 500 y pico metros. El primer día que la quita y la pone.
Pues las llamadas yo ya ni las cogía, vamos a dejarle y ya está, no pasa nada. Yo ya no pongo, solo en el grupo de WhatsApp pone hecho el cambio. Ya está, no pasa nada más. Y ya va con 2, ya llegará. Llegará un momento que me lo voy a encontrar con una, pero se tienen que adaptar las vacas y las personas. Y si las personas no quieren, esto no va a funcionar. Entonces, es decir, es una inversión tan pequeña que cualquiera que tengáis, que todos tenéis aquí campo y animales, yo creo que por probar no se pierde nada. Vale, lo que pasa es que eso lo puedes hacer de varias maneras. Claro, pero eso entra dentro de cómo hagas el diseño. Si tú tienes las parcelas y sabes cómo te están entrando, por dónde van las querencias, tú puedes poner unas protecciones que las hay. Imagínate, los Montes de Toledo se vende cerca eléctrica toda la que quieras. 5 hilos de alambre. Y la dejas quieta, pero ese es tu perímetro. Y eso lo utilizas para tirar las otras líneas. Es una cuestión de que lo protejas. Esa evidentemente no la mueves. Pero la cuestión... Si tú pones un cordón con un venado, olvídate. Ya está, no lo pongas. Con 5 alambres, no cordón, te funciona. Bueno. Yo, Gustavo, pues enhorabuena por la presentación y a Beatriz también. Y lo que quería preguntar es, ¿cómo el salto a la comercialización? Porque estamos hablando de producción y los dos, una del equilibrio importante es dar el salto a esa comercialización con la superficie que tenéis, que tampoco no es asociada a nadie. No, claro. De eso. Es muy pequeña. El salto también viene un poco con lo que ha hecho Juan José al principio. Oye, llamo a Beatriz y corriendo viene, llamo a Blanca y corriendo viene, pues entre otras cosas porque creen en esto. Pues Beatriz ha dicho que ella quería hacer, quiere hacer X kilos de carne por unidad de pasto, pero la quiere de una determinada calidad. Al final va a ir a vender. Pues esto que ella presente aquí, que se dé a conocer, es una forma de empezar de ese inicio de comercialización. Nosotros igual. Al final, desde el principio, lo primero que había era una web, que además sigue manteniéndose, que es una web de promoción de la finca. ¿Qué hacemos nosotros en la finca? Y después empezar a moverte medios de... El problema es el paso intermedio. La industria, tú lo sabes bien, como ecológico, encuentra un matadero ecológico. Gustavo, ¿puede decir la facturación de la web aproximadamente? ¿Y para qué? Da igual. Es el concepto. No, la web factura 600.000 euros. Es que, vamos, yo creo que si después os enteráis de eso, es que merece la pena, vamos, merece la pena lo que en una producción tan pequeña, o sea, en una producción tan pequeña, en una finca tan chica, claro, lo que es capaz de producir. Pero es que tú al final nosotros tenemos, si entras ahí, vas a ver ternera al wok. Yo eso no tengo ni idea, y además no tengo ni palabras. Ahí pone ternera al wok. ¿Eso qué es? Pues es que hay alguien en el campo, en Toledo, que está criando igual que lo hace todos los demás, y fíjate lo que tiene que pasar hasta que llegue allí. Eso es darle valor añadido a tu producto y quedarte tú y tener la estructura para ir quedándote tú con la cadena de valor directamente. Que al final es lo que dice, para unas cosas va bien la PAC, para otras va muy mal, yo no me posiciono, pero dice del campo a la mesa. Pues eso, es de lo que se trata, o se intenta, ¿eh? ¿Alguna pregunta más, alguna cuestión más? ¿Paco? Voy a poner de pie, no me cuesta mucho trabajo ir a hablar de lado. Esto es también, como decía Manolo, una pequeña reflexión. Habéis hablado, y se viene hablando durante todos estos días, de este concepto, y particularmente en la ponencia de vosotros dos, del concepto de la granja a la mesa. Simplemente comentaros de que venimos trabajando en la mancomunidad, en los diferentes municipios, ahora actualmente somos 12, en el territorio, en el Andévalo, en poner en marcha ese concepto desde hace ya bastante tiempo, gastándonos además mucho dinero, y afortunadamente creo que estamos en un momento de poder lanzar el proyecto de una manera definitiva, además también en los últimos tiempos con la colaboración de Paco. Nosotros, en este caso, desde la parte pública, desde la administración, nos hemos metido en una aventura, un poco como la que habéis contado, de crear una industria, una pequeña industria o una gran industria en San Bartolomé, que vamos a inaugurar en los próximos días. De hecho, ya hasta hemos hecho el proceso de selección del personal que va a trabajar allí. Lo que hay que poner eso en marcha con la unión vuestra, con la unión de los productores comarcales, asociados evidentemente a la producción de cercanía y
intentar además en esa industria elaborar quinta gama, incluso hacer también comidas del día a día y hacerlo desde esa filosofía de colaboración público-privada que también queda en boca, aprovechando a nuestra cocinera Beatriz, pero que tan complicado es de poner en marcha realmente, porque las normas no están elaboradas para que la colaboración público-privada sea efectiva. Pero bueno, lo quiero decir en este foro, donde hay una parte importante de esa parte productora, en este caso asociada a la ganadería, que vamos a intentar también en esta comarca que podamos tener esa experiencia que tenéis vosotros a nivel privado, a nivel particular, más que a nivel privado, tenerla también en el territorio. Ya os informaremos de una manera un poquito más detallada, pero quería lanzar esa idea porque me parece que es fundamental cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de mercados de cercanía, cuando hablamos de proximidad, pero al final eso hay que ponerlo en marcha. Si se puede poner en marcha desde iniciativas como las de como las dos vuestras, ¿por qué no? Lo podemos hacer en un territorio como el nuestro. Gracias, Paco. Enhorabuena por la iniciativa y esperemos que llegue a buen puerto. Tenemos por aquí todavía alguna pregunta más. Gustavo, aparte de tú ser el director técnico del Milagro, vosotros el tema de tenéis una asesoría para el tema de desarrollo de estos modelos de explotación, me imagino, ¿no? Como agrónomo. Sí, lo tenéis. No, por si acaso tenemos que, bueno, por si hay alguien interesado, pues para que deje. No, bueno, mi teléfono está por aquí, ya está, te quiero decir que no. Sí. A ver, un poco surgió también, entre otras cosas, del Milagro. Y te digo porque cuando tú tienes una intención de crecer y es que ya llevamos 4 tiendas, te pones a crecer, es que va a llegar un momento en el que tú no das abasto. Entonces, lo que no puedes es ni cortar el crecimiento de la empresa ni hacer tú cosas que no sabes. ¿Cuál es el hándicap que tenemos nosotros? Oye, yo quiero hacerlo, quiero coger al productor de al lado y yo voy a verle. Y le digo, mira, yo te voy a enseñar, yo quiero esto. Problema que tenemos nosotros, ecológico. Ahí es un problema, el periodo de conversión. Es decir, cuando vas buscando a gente que se adecue a lo tuyo y además tienes que esperar 2 años, bueno, pues nosotros eso ya lo hemos hecho. Entonces, tenemos determinados productores a los que vamos ligando a nuestro proyecto y eso se hace con asesoría. Domingo, tenemos 2 modelos y cada uno tiene una dimensión distinta de los dos. No tienes por qué. Con 1000 y pico de euros tú puedes empezar. Mira, la web, los pedidos que salen diarios, hay más pedidos fuera de Madrid que en Madrid. Entonces tú enviar desde aquí, puedes enviar lo que quieras, hoy. O sea, Bueno, ¿alguna pregunta más? Creo que agradecer a Gustavo la ponencia que nos ha hecho y enhorabuena por las dos ponencias.